Bendiciones, mis amados y queridos de la Iglesia de Cristo. Estamos una vez más aquí para poder ver cómo cabalgan y han cabalgado los caballos del Apocalipsis. Ya hemos hablado del caballo blanco y el caballo rojo y hemos visto tremendas verdades ahí. Eso sí, los caballos, y es muy importante entender esto, se entrelazan los unos a los otros y tienen una estrecha conexión el uno con el otro. Es decir, cada uno tiene su propia función, pero cuando uno está activado, el otro está como esperando para que cuando este termine, ¿verdad? Él entra en acción a raíz del desastre que dejó el otro caballo. Y así se entrelazan entre sí. Así ha venido en la historia realmente funcionando. Bueno, vamos de lleno al caballo número 3, que es el caballo negro. En Apocalipsis capítulo 6, que es el capítulo que estamos estudiando, dice así el versículo 5 de esta manera: cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía: ven. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que estaba montado en él tenía una balanza en la mano. Pongan cuidado a eso. Y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 1 litro de trigo por 1 denario y 3 litros de cebada por 1 denario, y no dañes el aceite y el vino. Note qué interesante lo que está ahí. Ahí hay sabiduría, ahí hay un montón de cosas entre líneas. Si usted nota, este caballo nos habla de una crisis o colapso económico mundial, y la peste coronavirus que trae el caballo amarillo, el próximo que vamos a estudiar, lo está provocando. Bueno, el hecho está que lo estamos viendo frente a nuestros propios ojos. Hermano, yo le dije el 2015, puede verlo por YouTube, en el estudio de los misterios de los 7 sellos apocalípticos, que vi que iba a suceder un gran colapso, porque estábamos estudiando exclusivamente este pasaje. Lógico que no pensaba que fuera tan rápido, pero ahora sí lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Y eso es alentador para aquellos que estudiamos la palabra profética. ¿Por qué? Porque nos da la seguridad de que el que dijo que vendrá, vendrá. Lo impresionante es que si este es el último colapso, y eso es lo más tremendo, estamos a punto de irnos. Estamos a punto de irnos, hermano, en un abrir y cerrar de ojos. Estamos a punto, y quizás quedarán muy pocos años más para que la iglesia sea arrebatada al reino de los cielos. Entonces, el caballo negro representa un problema de índole económico. ¿Por qué? Porque esta es la referencia en estos versículos. Está claro, esa es la referencia espiritual, si uno puede excavar ahí. Recuerde que muchas cosas que el Señor dijo, las dijo en parábolas y se las explicaba a sus discípulos en secreto. Porque dice que al mundo le hablaba en parábolas. Por eso el mundo no puede entenderlo, no puede comprender lo que está pasando a veces, porque está en parábola. Pero aquellos que tenemos el Espíritu Santo puede revelarnos. Por eso es importante estar sumergido a la palabra de Dios. ¿Por qué le digo todo esto? Porque el arma de este caballo negro es una balanza. Y la balanza se usa para medir. Y aquí la referencia es como que fuera la balanza que usaban antes para sacar petróleo, ¿verdad? También podemos pensar en eso, ¿no? El petróleo juega un papel muy importante en el mundo. Y si eso sube, hermano, es un problema. Y esto nos indica escasez, esa balanza, y eso es lo que se va a incrementar en el colapso económico, ¿no? Porque eso es lo que nos está refiriendo realmente ahí. Lo impresionante es que hay países que están al borde de la recesión de la economía. Están al borde totalmente.
Recesión, para aquellos que tal vez no conocen el término, recesión es la acción de retroceder. En la economía se dice que es la disminución de la actividad comercial e industrial que comporta un descenso de los salarios, de los beneficios y del empleo. Aparte, una recesión trae como fin reducir y disminuir el consumo y la inversión y aumenta el desempleo. Eso es lo que es recesión. Lo tremendo es que los países que están al borde de la recesión en este año, dicen los expertos en la economía, son Argentina, Hong Kong, Reino Unido, Alemania, Italia, Irán, México, Brasil y China. Imagínense, hermano, qué tremendo. Y por ahí está entrando Estados Unidos también. Mire, esas son estadísticas que los expertos en economía han podido sacar y que en realidad ahora uno ve las noticias y oímos que está provocando esta guerra totalmente que el Señor mismo había profetizado. Claro, una guerra biológica, innegablemente. Aparte, el caballo rojo que trae la gran espada y que afecta a toda la tierra. ¿Se acuerda que vimos que el caballo rojo afectaba a toda la tierra? Ese está en su apogeo, como lo vimos. Véanlo en YouTube para que pueda ir encajando usted lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque la China, como dijimos, la China roja, que representa al caballo rojo, está cerrada. Y eso es tremendo, hermano. Y China es una de las naciones que abastece a casi todo el mundo con el comercio. Todo es chino, hermano. Aún lo que tenemos en la casa, el televisor, la grabadora, muchas cosas vienen a China. Y cuando los grandes empresarios quieren comprar productos, mire, se vuelcan a China. Lo más impresionante es que los países de potencia mundial reconocen que estamos en la economía, que estamos en la caída más grande de la historia de la economía. Y que muchos dicen que no se compara a la crisis, el colapso económico de 1929, que fue tenaz. Cuando tenga la oportunidad de verlo, véalo, porque es muy importante que realmente usted lo pueda comprobar. Ahí, hermano, hubo un montón de cosas tremendas, tristes. Muchos se suicidaron porque fue tan tremendo el colapso que dejó a muchos totalmente en la ruina. Y es muy importante que nosotros entendamos ese principio tremendo de este caballo. Ahora, ¿sabe qué es lo más triste que yo miraba? Es que muchos hijos de Dios, ministros, ignoran que todo esto que estamos viviendo o esto que estamos pasando está escrito en la Biblia. Eso es una cosa tremenda, hermano, y triste, la verdad. Y muchos quizás sufrirán. ¿Por qué? Porque están en el espíritu del mundo llenos de terror, en vez de estar a la expectativa que muy pronto nos vamos. Aunque esto pase, innegablemente que de seguro va a pasar. Y quizás va a venir otra cosa. Pero esta es una advertencia para la iglesia de Cristo y para que despierte en toda la dimensión de la palabra. Ahora, el Señor en Mateo 24, del 7 al 8, profetizó que iban a haber hambres y pestes como comienzo de dolores. Es que está escrito, está ahí en la palabra. Que el mundo no lo quiera ver, quizás no lo va a poder ver, porque esto se discierne espiritualmente. Como el arrebatamiento, si no se lo revelan, olvídese, no, ni siquiera va a saber cuando el Señor arrebate verdaderamente a la iglesia novia de Cristo. Y eso es tremendo. Bueno, sigamos ahí en el versículo 6, dice, lo vamos a dividir en dos partes. Dice, y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 1 litro de trigo por 1 denario
y 3 litros de cebada por 1 denario. ¿Oyó eso? Esto nos habla de inflaciones, de colapsos económicos en los países del mundo. De eso nos está hablando. Y aquí se menciona 2 denarios. Esto indica una moneda que tiene un valor altísimo. Esto me llamó la atención y es curioso cuando uno estudia, ¿no? Porque primero, para comprar trigo, dice ahí, ¿verdad? El trigo es recomendado médicamente porque combate la fatiga, interviene en el transporte de la vitamina A, también mejora los problemas nerviosos, insomnios, la ansiedad o el estrés, y aparte alimenta el cerebro. Mire, qué tremenda la referencia, ¿no? Y así es cuando pasan colapsos y crisis, ¿no? Se necesita tener un relajamiento, aunque ahí hay algo espiritual innegablemente. Y el segundo denario dice que era para comprar cebada. Mire, en Egipto se usaba para tratamientos médicos. ¿Por qué? Porque daba fuerza y bienestar. Lo tremendo es que justo se pone como referencia espiritual de medicamentos caros que se van a hacer difíciles comprar en los colapsos. Y eso trae inflación, trae hambre. Es sorprendente cómo la palabra matemáticamente toma toma el giro que queremos ahora entender, ¿no? Con respecto a lo que está sucediendo. Por eso que es maravilloso, porque nosotros vivimos justo en el tiempo en donde las profecías se cumplen y a veces es mucho más fácil deducir después y dice uno, qué bárbaro, qué tremendo, porque encaja en lo que se está viendo y en lo que la palabra está diciendo. Ahora, la pregunta que me hacía yo, ¿qué moneda puede sostener en el último tiempo, según este versículo que está aquí, para que el pueblo sobreviva a los colapsos económicos? Aquí, lo único que yo me imaginaba es que yo creo que el oro sería la moneda. ¿Por qué? Porque el oro nunca pierde su valor, ¿no? Eso es impresionante. ¿Por qué digo esto? Porque en la historia bíblica el pueblo vivió los colapsos abastecido por Dios como lo fue Jacob en el colapso de Egipto de las vacas flacas. No sé que había un colapso en todo el mundo y solo José tenía grano y todo el mundo iba ahí. Lo impresionante es que Jacob quizás no tenía comida, pero sí tenía cómo comprarla, porque la Biblia registra que él tenía oro. Mire qué tremendo. Quizás ahora nosotros no podemos conseguir el oro, ¿verdad? Pero tenga la fe y la confianza y no tema, porque Dios va a buscar la forma que la iglesia de Cristo sea abastecida en los tiempos de colapsos. La iglesia va a ser abastecida, va a experimentar la abundancia de Dios en todos los sentidos. Y hoy, hermano, Dios va a derramar abundancia de sabiduría, de conocimiento, para que podamos entender, de revelación, para que podamos entender en qué tiempo estamos viviendo. ¿Por qué le digo esto? Porque el caballo negro recibe la orden y le dicen ahí en el versículo 6, y no dañes el aceite y el vino. Wow, eso es muy emocionante porque tiene diferentes dimensiones de apreciación que podemos hacer. Yo creo, hermano, que a los ungidos con aceite de Dios, como dice la Biblia, los 2 olivos, los 2 testigos del capítulo 11 de Apocalipsis, no van a ser dañados. Y también aquellos que vivan en comunión con el Espíritu Santo, llenos del vino de Él, no sufrirán ni temerán a los colapsos económicos del final. Yo creo que ellos serán guardados, protegidos, porque están ungidos y a los ungidos no se les puede tocar. Y eso es lo tremendo que podemos excavar en primer punto, porque hay otro punto que me impacta realmente, como dice, y se lo quiero compartir también. También quiero destacar
Antes de ir al otro punto que podemos ver espiritualmente, quiero destacar que los dos testigos fueron tocados, fueron llevados a la muerte, pero hasta que Dios lo permitió y terminaron su misión de esos 42 meses. Eso es maravilloso. Dios no va a permitir que nadie te toque, ni ningún virus te toque, hasta que hayas terminado tu misión. Claro, tienes que ser prudente y sabio, innegablemente, porque eso es lo que el Señor desea. Pero mire este otro punto espiritual que quiero destacar con respecto a esta orden que se le dio a este caballo negro. Ahí podemos deducir o podemos ver a los hogares, es decir, a los hogares que tengan aceite y vino, no solo serán guardados y prosperados en todo sentido, sino que yo veo que serán preparados para el arrebatamiento, porque Dios quiere que nos preparemos para el arrebatamiento, y no solamente a nivel personal. Si tienes una familia, es a nivel familiar. ¿Por qué le digo esto, hermano? Por la figura tremenda que le quiero sacar espiritualmente del Salmo 28 a raíz de esto. Mire cómo dice el Salmo 128, versículo 1. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Esto es maravilloso. Tu mujer será como fecunda vid. ¿De dónde viene el vino? De la vid. ¿Okay? En el interior de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. ¡Wow! He aquí que así será bendecido el hombre que teme al Señor. ¡Qué maravilloso, hermano! Mire, qué promesa más impresionante. Que la mujer esté como fecunda vid. Y el vino viene de la vid. El gozo, la alegría, la felicidad. No hay cosa más bonita que respirar eso en estos días que tenemos que estar en casa. Qué hermoso es. Y nuestros hijos, dice ahí, hermano, como olivos plantados, con unción transmitida de parte de papá y de mamá. Qué maravilloso es que el hogar respire de eso. Esto es tremendo. Hermano, Dios es perfecto y nos ha permitido estar en casa en esta cuarentena. Por lo tanto, esta es, mejor dicho, la oportunidad que nos arreglemos con la esposa, con el esposo, con los hijos. Y es que ya están grandes. Esta es la oportunidad de poder conversar, de poder intimar, estar juntos. Con alegría, con felicidad, con unción, hermano, porque la unción lo que hace es podrir todo aquello que realmente hace daño en la vida de las personas. También aquellos que quizás están separados o divorciados, es como que les dicen, Señor, definan su destino y arreglen bien su vida conmigo, porque es mi deseo antes del arrebatamiento de la iglesia. Yo creo, hermano, que esta cuarentena en casa debemos de mirarla como una oportunidad de arreglarnos bien con Dios. Yo lo veo de esa manera porque no hay otra manera de verla. Dios nos ha llevado a la casa y a veces, hermano, no estamos en casa. Aunque muchas veces estás en casa y tal vez ni siquiera tienes comunicación, pero hoy es el tiempo de romper esa barrera delante de la presencia del Dios del cielo. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque este caballo negro nos habla espiritualmente de días oscuros, días de tinieblas, días de muerte, días de luto, días de aflicción, de tristeza, de soledad, de vacío, porque eso es lo que estamos oyendo, lo que estamos viendo en los centros de comunicación. Esas son las noticias que podemos ver por doquier,
porque este caballo lo está provocando. Entonces este caballo negro provoca hambres también. Y esta es otra cosa, plural, ¿no? Porque Mateo 24:7 lo dice, que el Señor profetizó que iban a haber hambres y pestes y terremotos, porque este caballo negro provoca eso. Y esto nos habla, hermano, de hambres físicas y hambres espirituales. De eso nos está hablando. Pero es tremendo, porque es triste decirlo, pero hay ministros que no tienen pan espiritual para alimentar al pueblo y prepararlo. Eso es lo más tremendo para el encuentro de nuestro Señor. Hoy es cuando como ministros debemos de estar metidos con el Señor en gran manera y traerle pan al pueblo y decirle que la palabra profética se cumple frente a nuestros propios ojos. Oh, hermano, que nuestras casas, las congregaciones, sean ahora, hermano, ministradas, aunque sea a través de este medio como lo estamos haciendo, no solamente para alentarlos, sino para decirles: prepárense como hogar, como casa. Recuerde, el arrebatamiento solo se entiende por revelación, nada más. Solo por ahí. Yo creo que el coronavirus es una gran señal, hermano, de que nos falta muy poco tiempo. Nos falta muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque el Señor dijo en Lucas capítulo 21, versículo 33, dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. ¿Oyó eso? Esta es una verdad que todo el mundo debe de saber. Y nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, debemos de tener bien claro. ¿Escuchó eso usted? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Quiere decir que lo que Él dijo, lo va a cumplir. Y a la iglesia de Cristo, el Señor le dice estas palabras para terminar con este caballo negro. Lucas capítulo 21, versículo 36. Mas velad en todo tiempo, orando, para que tengáis fuerzas para escapar de todas estas cosas que están por suceder, y podéis estar firme, y podáis estar en pie, delante del Hijo del Hombre. ¿Vio? Mas velad. Velad es que tenemos que estar atentos, alertas, porque todo lo que pasa en el mundo y convulsiona el mundo es palabra profética de Dios. Por eso debemos de darnos cuenta que esta es nuestra oportunidad. El Señor tenga misericordia y el que tenga oídos para oír, que oiga para poder receptar lo que Dios nos está tratando de decir a través de todo lo que está sucediendo. Yo lo invito a usted, amado hermano, que se meta con la palabra profética. Trate de escuchar mensajes proféticos de aquellos que usted puede dar crédito de que no van a decir cualquier tontería. Aquí hemos hablado y estamos hablando de esto porque la tenemos clara con respecto a lo que está sucediendo. No lo sabemos todo, pero sabemos bastante. Y sabemos que tarde o temprano el Señor vendrá. Y que faltarán pocos años. Tal vez me pueda atrever a decir eso también. No sé cuánto. Pero el Señor se va a manifestar para que nosotros, la iglesia novia de Cristo, pueda prepararse. Y yo creo que este es un buen momento de buscar al Señor. Aquellos que están caídos, volver al Señor, reaccionar, despertar de entre los muertos. Como dice la Biblia, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. Y esto también es un llamado para los ministros del Señor, para que de esa manera le enseñen al pueblo estas verdades y el pueblo se prepare, se consagre, se meta con el Señor. Porque el que dijo, repito, que vendrá, vendrá. Porque si vino a la cita de dolor, téngalo por seguro que a esta cita vendrá el Señor. Y esto es tremendo lo que estamos viviendo actualmente
porque pareciera que nunca nos iba a pasar. Pareciera que nunca iba a haber algo así de esa manera. Recuerde, el orden mundial necesita realmente una crisis enorme para que de esa manera el programa de Dios, el rompecabezas de Dios, vaya tomando forma y así de esa manera se pueda cumplir lo que Él dijo. Él puede usar cualquier cosa para que su palabra profética de esa manera se cumpla. Téngalo por seguro, como le dije, todas las cosas que pasan, que están pasando, es porque Dios de alguna manera las programa y usa al mismo diablo, a los mismos demonios, a los mismos espíritus, a terremotos, a pestes, a cualquier cosa que esté ligado a que su palabra se cumpla. Pues esta es una verdad tremenda de parte del Señor. Por eso le invitamos, hermano, a que se ponga las pilas y que en el nombre poderoso de Jesús, ahora más que nunca, busque al Señor, empápese, lea la palabra, métase con el Señor y el Señor le reconfirmará y aparte le revelará, porque un espíritu de oración, un espíritu de gracia, un espíritu de sabiduría y revelación posará sobre todos aquellos que anhelan y desean buscarle con todo el corazón. Yo voy a hacer una oración para que en el nombre poderoso de Cristo podamos nosotros recibir confirmación de todas estas cosas. Padre, vengo delante de tu presencia. Te bendigo, Señor, en el nombre de Jesús por revelarte a nuestras vidas. Te pido que te glorifiques poderosamente en cada una de aquellas familias que está ahí, Señor, oyendo este mensaje. Te pido que te glorifiques, que los guardes, que los protejas, sabiendo que tu palabra es real y verdadera y que tus promesas son sí. Y por esa razón, Señor, confiamos plenamente en ti, nos apoyamos en ti, nos acobijamos debajo de ti, Padre, para que en el nombre poderoso de Cristo Jesús, esta experiencia que estamos viviendo mundial nos pueda llevar a otro nivel espiritual y así de esa manera, Señor, poder verte más. Por eso anhelo y deseo que un espíritu de revelación y de sabiduría en abundancia venga sobre cada uno de aquellos que escuchan este mensaje, Señor, y así de esa manera puedan robustecer sus hogares delante de ti para la eminente venida tuya que tú, oh Dios del cielo, has prometido delante de tu presencia, venir a traer a aquella novia que está preparándose delante de ti. Gracias te doy, Señor, y sé que tú te glorificarás en cada uno de nosotros y nos harás reaccionar en aquellas cosas que no estamos reaccionando. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias para la gloria de tu nombre. Amén.